La Iglesia Católica lo que no puede es enseñar formalmente una nueva revelación como doctrina evangélica. ¿Se entiende? No hay una nueva revelación. La revelación ya ha sido transmitida, comunicada por Cristo Jesús a través de los apóstoles por medio de la Sagrada Escritura, la Sagrada Tradición, y eso fue confirmado, clarificado, profundizado, explicitado por la Iglesia a lo largo de los siglos y lo sigue haciendo. Entonces, puede profundizar más, clarificar más acerca de la única verdad comunicada de la Iglesia Católica. No nuevas verdades como diciendo, mirá, esto es algo nuevo y no estaba en el depósito de la fe. No, está claro. ¿Y la Asunción de María, por ejemplo? ¿Qué pasa con eso? Y viste que no encontramos en las escrituras ni tampoco en escritos antiguos. O sea, yo sí lo encuentro. Sí hay. Yo en la escritura, por dar un ejemplo, no encuentro la descripción histórica del acontecimiento, es cierto. O sea, no hay una narrativa histórica de en qué momento sucedió, cómo es que sucedió y demás. Pero yo he enseñado por la Iglesia de que esto es verdad y viendo Apocalipsis capítulo 12 de que la madre del Señor se encontraba en el cielo, yo ahí encuentro una justificación. Obviamente no está el desarrollo, no, claro que no está el desarrollo, tampoco lo necesitamos los católicos, pero yo encuentro un respaldo bíblico. ¿Dónde está la Virgen María? Está en el cielo, y aparece en el cielo, y la Biblia enseña de que está en el cielo, apareciendo en el cielo, el apóstol Juan así lo comunica. Entonces yo lo encuentro. ¿Eso es suficiente para justificar históricamente el acontecimiento histórico? No es suficiente, estoy de acuerdo, pero eso no quiere decir que no tenga respaldo bíblico. Ahora, recordad que los católicos no somos solamente escritura como única autoridad infalible en materia de fe y moral. O sea, básicamente porque la Iglesia entonces lo enseña. Lo dogmatizó, ¿verdad? Porque tampoco... No, porque antes de que se dogmatizara ya lo creían los cristianos. No, pero eso no puede demostrarlo. ¿Cómo que no? La fiesta de la Asunción. La fiesta de la Asunción es previo al dogma de la Asunción. Entonces la Iglesia antes del dogma ya lo creía. Pero ¿a partir de qué año era eso? Yo creo que a partir del siglo V recién comienzan esas prácticas. Bueno, independientemente, suponete que fuera así, la verdad que en este tema particularmente las fechas no las tengo claras, pero suponete que fuera así. Número uno, es una referencia histórica súper temprana. Número dos, para nosotros los católicos, el hecho de que la Iglesia declare que esto es verdad ya es suficiente. Ahora, si vos lo querés justificar históricamente a partir de los criterios establecidos por la historiografía moderna, y puede llegar a ser que algún caso sea más corroborable que otro bajo estos criterios modernos. Es cierto, pero eso no es un estándar para nuestra fe. Nuestra fe se vale en base a lo que la Iglesia enseña. Y la Iglesia enseña esto y los cristianos lo han creído ya. Ponele que sea desde el siglo V, siglo IV, que vos lo decís, al menos la primera referencia histórica bajo los criterios que vos aceptás, bien, buenísimo. Es súper antiguo. Ya imagínate de que cuando los protestantes aparecieron en escena, ya en escena, ya estamos hablando de 1200 años que los cristianos predicaban esto. ¿Y no pensás que con este tipo de dogmas hay un cierto riesgo en que la gente caiga en idolatría? No, nada. La vez pasada, ¿Por qué podría caer en idolatría la persona? ¿Por qué con este dogma particularmente podría haber un riesgo de caer en idolatría? Y como mencionaste la vez pasada cuando filmaste en la iglesia que muchos iban directo a San Expedito, y comentaste también que muchos van también... Bueno, pero fíjate el caso que vos me presentás. Gente que se iba directo a San Expedito, y San Expedito no fue asunto al cielo. Entonces, particularmente cuando vos me decís con este dogma, ¿no podría caer en idolatría? No,
Porque una persona bien educada, sea con este dogma o sin este dogma, no caería, y una persona con poca o nula educación, con el dogma o sin el dogma, corre el riesgo de caer en confusión y por ende en idolatría. Entonces, no tiene nada que ver la Asunción. ¿Cómo por causa de la Asunción podría un católico caer en idolatría? Y por María, enfocarse más en perder el foco de Cristo, digamos. No, porque ya el propio nombre pone a Cristo en el centro. Fíjate de que lo que se confiesa respecto a María no es que ascendió a los cielos, sino que fue asunta al cielo. ¿Asunta por quién? Por Dios. Entonces, cuando se habla de la asunción de María, se está hablando de que Dios ha deseado elevarla a María y llevarla al lugar en el que Cristo se encuentra por su propia voluntad, y lo hizo a través de su poder. La asunción de María es cristocéntrica. ¿Y no pensás que la institución o el Papa que promulgó, creo que fue Pío XII, se pudo haber equivocado entonces al dogmatizar esta creencia? No, eso no. No. De hecho, que no pueden equivocarse, ¿verdad? Cuando se promulga un dogma, no. Claro, pero hubo equivocaciones institucionales, digamos. Sí. Cuando se nombró al Papa XII, por ejemplo, Juan XII, o las cruzadas. Es que las autoridades de la Iglesia pueden caer en errores en cuanto a su proceder como autoridades gobernando la Iglesia. Claro que sí, claro que pueden caer en errores independientemente de cuál sea el error en cuanto a su forma de pastorear a los fieles, en cuanto a su forma de aplicar sanciones, etcétera. Puede equivocarse, sí, más vale, son seres humanos falibles, entonces se pueden equivocar. Ahora, son infalibles cuando declaran de manera formal y vinculante doctrina para todos los cristianos. Ahí es infalible, pero no en virtud de su propia naturaleza, porque los seres humanos somos falibles. Es porque Dios los asiste de manera especial, evitando que caigan en el error doctrinal como pastores de la Iglesia, cuando formalmente enseñan doctrina católica. ¿Y de dónde sacan eso? ¿El qué? ¿Y de dónde sacan lo que no se puede equivocar? Y por las promesas de Jesús. ¿Cuáles promesas? Y por dar un ejemplo, Jesús promete estar con nosotros hasta el fin del mundo. Jesús promete la asistencia especial del Espíritu Santo guiando al magisterio a toda verdad. Jesús enseña que Él vendrá por una iglesia incorrupta. La iglesia debe continuar con la misión de Jesús en Mateo capítulo 28 hasta que Cristo vuelva. Y solamente esto se puede cumplir si la iglesia no se equivoca. Y la iglesia no se equivoca solamente si Dios la asiste. Entonces, hay varios pasajes que podríamos citar. Pero vos estás aplicando eso para una institución. No estás aplicando para una iglesia. Para una institución instituida por Dios. Sí. Ponele que pero como te dije, esa misma institución ha cometido errores a lo largo de la historia. Sí, en cuanto a un procedimiento. Claro, vos decís que esos errores no se aplican en cuestiones de doctrinas. Claro. ¿Verdad? No enseñaron nunca una doctrina de manera formal y vinculante, nunca enseñaron una doctrina que vaya en contra de la revelación. En contra de la revelación no, pero... Bien, infalible. Añadido sí. No, ¿cuál? Por ejemplo, la Asunción de María. No, yo en la revelación la encuentro. Apocalipsis capítulo 12, la Virgen María está en el cielo. ¿Acaso no dice también, creo que es Hechos 20, voy a un poco buscar por acá. Hechos 20, 26 al 32. ¿Qué dice? Recordámelo. Hechos 20,
Decime. 26 al 32. Ok, ¿qué es lo que dice? ¿Querés que lo lea? Sí. Bueno, pará que me saltó una publicidad recopada. Ahí está. Lo presento en pantalla. Dice: por tanto, yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Fíjate qué interesante, ¿no? Porque Pablo anunció, no dejó por escrito, anunció todo el consejo de Dios. Dio a conocer todo el evangelio anunciándolo, predicándolo. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad acordándoos que por 3 años, de noche y de día, no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Ahora, hermanos, os encomiendo a Dios, y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Bien, ¿qué es de acá de este pasaje? ¿Qué es lo que iría en contra de la infalibilidad de la iglesia? Lo que yo te quiero mostrar ahí es que el apóstol Pablo, no es apóstol Pablo en ese caso, no me acuerdo. Sí, es el apóstol Pablo, despidiéndose de los obispos de Éfeso. Exacto. Y él advierte que en medio de ellos, porque está hablando ahí de... ¿Sabes qué? Se te escuchó medio feo, no sé por qué, es como que algo tapó el micrófono. ¿Ahora? Ahora bien, te escucho. No, que Pablo advierte que en medio de ellos se pueden levantar lobos rapaces. No que se pueden levantar, se levantarán. Se levantarán, claro. Acá dice. Asegura. Y eso está dentro de una institución, porque habla de jerarquía, habla de obispo. Sí, es cierto. ¿Cómo sabemos que en la iglesia no se levantaron lobos rapaces? ¿Es que se levantaron? Pero esos lobos rapaces no pueden proclamar algún dogma. Bueno, a ver, 2 cosas. Número 1, ¿se levantaron lobos rapaces? Sí, se han levantado. De hecho, el apóstol Pablo mismo lo señala. Dice que Alejandro e Himeneo, creo que se llamaba así, sí, dice de que naufragaron de la fe y blasfemaron contra Cristo. Y eran compañeros de Pablo. Entonces, ya en aquel tiempo se levantaron lobos rapaces. El mismo Judas era un lobo rapaz, terminó entregando al mismo Cristo, era uno de los 12. Entonces, ya desde el tiempo de los apóstoles hubo gente que naufragó de la fe, gente random, común, laicos, como así también autoridades de la iglesia que se rindieron ante las herejías y demás. Claro que sí, claro que ha ocurrido. Ahora, fíjate cómo eso, en vez de jugarle una mala pasada al caso de la infalibilidad de la iglesia, le juega a favor, porque aún reconociendo y sabiendo que se han levantado lobos rapaces dentro de las autoridades de la iglesia, aún así, nunca la doctrina católica sufrió corrupción. ¿Por qué no? ¿Por qué si aún hay en las autoridades católicas lobos rapaces, nunca la doctrina católica sufrió corrupción y porque el mismo Dios la cuida? Pero eso es un salto de fe que vos das. Siempre fe. Pero es una fe que está justificada por la Biblia y la puedo justificar. ¿Cómo que está justificada por la Biblia? Explicar, desarrollar. Nuevamente. Sí, claro, nuevamente. O sea, yo por fe, no por una cuestión epistémica, no por una cuestión científica, yo no creo científicamente que la iglesia es infalible. ¿Se entiende? Yo creo por fe que la iglesia es infalible. ¿Fe en qué? Fe en las palabras de Jesús. ¿Qué es lo que enseñó Jesús? Bueno, por dar un ejemplo. Jesús en Mateo capítulo 28, mira, vamos a leer este pasaje que me parece que es muy aclarador. No sé si se dice aclarador, pero bueno, vamos a utilizar la palabra aclarador. Total, es mi canal, así que yo puedo hablar de la forma que quiera.
Mira, Mateo capítulo 28, la gran comisión dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó, les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, fíjate primero de que habla de su potestad. Jesús, ¿por qué habla de su potestad y de su autoridad? Porque quienes son los enviados van a tener esta autoridad recibida de aquel que ha recibido toda potestad. ¿Se entiende? Está hablando de una cuestión de autoridad. Una autoridad que viene del cielo. ¿Está bien? Porque se lo está diciendo a los apóstoles y a quienes, y por extensión a quienes ellos ordenen como obispos de la iglesia. Por tanto, dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Bien, mi pregunta es la siguiente: ¿para qué Jesús está todos los días con nosotros hasta el fin del mundo? ¿Para qué? A ver si nos entendemos. Es para cumplir este mandamiento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bueno, fíjate cómo Jesús promete estar con aquellos a quienes Él está enviando para esta tarea hasta el fin del mundo. Si en algún momento estos que son enviados por Jesús no cumplen esta tarea, Jesús no estaría cumpliendo su promesa. Pero Jesús, sabemos nosotros por fe que Jesús es Dios y cumple sus promesas. Por ende, nosotros sabemos que hasta el fin del mundo la iglesia irá y hará discípulo a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os ha mandado. Esto ha de cumplirse hasta el fin del mundo. Si la iglesia cayera en corrupción doctrinal, esto no se podría cumplir. Ahora, nosotros sabemos que esto se va a cumplir. ¿Por qué? Porque la iglesia no puede caer en corrupción doctrinal. ¿Por qué? Porque he aquí que Jesús está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Se entendió la explicación? Se entendió, claro. Bien. Pero es un salto de fe distinto, con la misma base, con el mismo versículo, al que damos los protestantes. Los protestantes decimos: bueno, los apóstoles murieron, gracias a Dios, dejaron sus escritos, y es lo más cercano, lo más fiel que tenemos a la enseñanza apostólica, esos escritos, sus cartas. Ajá. En cambio, el salto de ustedes no es únicamente a las cartas, sino a esa institución que decís que no puede fallar a la hora de... Pero es que ahí vos presuponés algo que no existe en la Biblia. Vos lo que afirmás es que de la única manera que se puede conocer la enseñanza apostólica es por medio de la Biblia. Y eso la Biblia no lo enseña. De hecho, en el pasaje que vos me hiciste leer, de Hechos capítulo 20, yo te recalqué que lo que hizo Pablo no fue dejarle escritos a estos ancianos de Éfeso, a quienes estaba encomendando la tarea de pastorear, sino les anunció día y noche durante 3 años. Les habló, los pastoreó y no dejó ningún escrito. Después, posteriormente, nos vamos a encontrar con la epístola a los Efesios, pero eso no se va a comparar con 3 años de día y de noche enseñándoles la doctrina cristiana. Claro, yo no niego eso. El 2 Tesalonicenses 2:15 creo que era, ¿verdad? Es bastante claro que había 2 vías. Yo no desconozco. ¿Y esas 2 vías, caduca alguna de ellas? Y ahí pues está el tema. Para vos sí, caducó. Y sí. ¿Y dónde enseña la Biblia que eso caduca? No enseña que caduca, por eso tenemos las escrituras. Se puede hacer cualquier prueba práctica. No, pero pará. Vos lo que estás diciendo es que hay una de ellas, la oral, una de ellas caduca. Vos me estás diciendo que una de ellas caduca. Bien. ¿Dónde enseña la Biblia que una de ellas caduca? O que caducará. ¿Dónde lo enseña eso la Biblia? Es que no hace falta que lo enseñe, porque vos nunca jugaste al teléfono cortado. Sí, cuidado que el ejemplo que me vas a dar es el ejemplo que utilizan los ateos para criticar el caso de la resurrección de Jesús. Y tengo una respuesta que se la doy a los ateos. Te la puedo dar a vos también. Guarda con esos argumentos. Ya sé por dónde venís. Y respondeme nomás ya entonces. Bien, vos me vas a decir, vas a comparar el caso del teléfono descompuesto con la tradición católica. Bien, hay una pequeña diferencia, que los protestantes apologetas la conocen, y yo como protestante apologeta argumentaba de esta manera contra los ateos.
Por eso a mí me llama la atención cuando utilizan esta clase de ejemplos, porque contra los ateos usan los argumentos católicos, pero contra los católicos se dan vuelta y dicen estos argumentos no sirven. Pero, entre paréntesis, lo de la resurrección tenemos escrito en los evangelios, ¿eh? No es solo... Sí, pero la fuerza del argumento de la resurrección ni siquiera son los escritos, es la tradición. Como que la tradición, no es solo la tradición. Ojo, ahí. No, de hecho, existen. Bueno, pero pará, volvamos al caso del teléfono descompuesto. No evangélicos, ¿cómo se dice? No bíblicos, que hablan. Ok, mira, vamos al lado del teléfono descompuesto y si querés vamos después de ese punto. Lado del teléfono descompuesto. El teléfono descompuesto es diferente a la tradición. ¿Por qué? Porque la tradición se predica a viva voz en presencia de muchos testigos. Y se persevera en el mismo mensaje día y noche con el objetivo de que a partir de la repetición la gente pueda memorizar todo lo que el cristianismo enseña y debe aprender. ¿Está bien? En el caso del teléfono descompuesto, el chiste es la equivocación. Lo que se busca justamente es la equivocación, no la preservación. Entonces, en el teléfono descompuesto, lo que hacemos es, al oído y en secreto, comunicar algo. Y ese que lo recibe, al oído y en secreto, comunica otra cosa. Y así sucesivamente. Claro, bajo esa dinámica, al final, se va a corromper el mensaje inicial. Pero eso no es la forma en la que la tradición transmite el mensaje. No es al oído en secreto sin la presencia de testigos. Todo lo contrario, se hacía al frente de muchos testigos justamente y a partir de muchas repeticiones justamente para que la gente memorizara y no cayera en el error. Y si había alguien que se levantaba y decía algo que no era lo siempre predicado, todo el resto que había sido testigo de ese mensaje se levantaba y decía, no, estás equivocado. Por eso es que Jesús, fíjate que Jesús dice en un momento, yo nada he dicho en privado, sino todo lo que he dicho, todo mi anuncio ha sido público. Claro, ¿sabes qué es lo que pasa? ¿Sabías que ese es un argumento utilizado por los ateos para menospreciar el caso de la tradición que habla de la resurrección de Jesús? ¿Sabías de eso? No lo sabía. Fíjalo, chequealo eso porque nada, puede ser una espada de doble filo. Ok, ¿a qué iba? No. Volviendo al tema de la Asunción de María. Es un dogma, ¿verdad? Por lo tanto, todo católico debe creerlo, ¿verdad? Creo que el que lo cree no es salvo, no sé si estoy equivocado. Algo tan importante que termina siendo dogma, ¿cómo no pudo haber estado en ningún escrito apostólico? Ni en los primeros, ni en ningún padre de la iglesia. Eso a mí... ¿Y en ningún padre de la iglesia? ¿Algún padre de la iglesia lo de la Asunción de María? Mirá, que querrás decir quizás en un padre apostólico. Porque pero, si vos mismo me decís padre de siglo V, plena etapa de los padres de la iglesia. Bien. Tenés razón. Me refería a los padres. Ok. Bueno, una doctrina tan importante que es para salvación, porque es un dogma, ¿cómo no pudo haber estado en estos escritos que te estoy mencionando? Eso a mí me hace pensar que pudo haber sido una añadidura de una autoridad. Ya sé que ¿Con qué objetivo? ¿Cuál sería el objetivo? They say, you get out, what you put in. I'm 2 steps ahead, and being a step ahead. We've got big goals in this kingdom. I built this, level by level, box by box. I've reached the top. New game, same dedication.
Wi-Fi. No risk, no rewards. It's time to level up. This is Royal Kingdom. You think this is a game? It is. No, estoy de acuerdo con vos en esta. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que hay veces que la gente en el siglo XXI ve con el diario del lunes y analiza con el diario del lunes lo ocurrido y cómo la gente fue entendiendo su fe cristiana en las primeras etapas del cristianismo. Vos me decís es sentido común, pero yo no sé si en el siglo I la gente diría es sentido común, ¿eh? Porque si era tan sentido común como lo es para vos hoy, yo vería más gente adorando o practicando la adoración y la oración al Espíritu Santo, y no lo veo. Entonces, hay veces de que caemos en esa especie de anacronismo. Claro, para vos hoy es sentido común porque hay 2000 años de cristianismo, de reflexión teológica y demás. No para aquellos en aquel entonces. Entonces, que en aquel entonces se acentúen más cosas que otras, no quiere decir que esas otras que no se acentúan tanto no sean verdad. No quiere decir eso. Por otro lado, está bien, supongamos que nunca la Virgen María fue asunta al cielo. Supongamos sí. Supongamos que nunca la Virgen María fue asunta al cielo. Que esa fue una idea que se metió en la cabeza de la Iglesia. Bien. ¿Quién la metió? ¿Cuáles son las razones? ¿Cómo es que sin ningún tipo de objeción se popularizó tan pronto y de forma tan rápida? ¿Cómo ocurre eso? Durante más de 1000 años, 1200, 1300 años antes que aparezcan ni siquiera los primeros protestantes, sino los evangélicos más modernos, todos los cristianos creyeron que la Virgen había sido asunta. El diablo se llevó un montón de gente para el infierno predicando y enseñando, creyendo algo que no era verdad, hasta que aparecieron ni siquiera los protestantes, sino hasta que aparecieron los evangélicos modernos que rechazan el hecho histórico de la asunción de la Virgen. Eso es darle más poder al diablo del que tiene, hermano. No. Pero decime la verdad, si vos mismo me decís, bien, para el siglo V era algo que creían los cristianos, bien, ¿qué cristianos? Todos los cristianos. Los primeros protestantes creían en la asunción de la Virgen, no creían de que para ese entonces no existía tal cosa como el dogma, pero no lo creían de manera así como que esto es sí o sí algo que debemos profesar para la salvación y demás. Los primeros que comienzan a rechazarlo son los evangélicos. No, eso que creían no podés mostrar tampoco. Que los primeros cristianos creían en la asunción de María no podemos. No me estás entendiendo. Yo estoy arrancando desde el punto que vos aceptás. Vos aceptás que a partir del siglo V los cristianos lo creían. Eso es lo que vos me comenzaste. Se encuentran los primeros escritos sobre la asunción de María, eso dije. Y bueno,